Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Voz del Huelén y la que es la tercera edición de La Voz de hoy. Estamos muy contentos porque La Voz del Huelén sigue creciendo y eso se debe principalmente a su apoyo, sus comentarios y su difusión. Así que, en verdad, muchas gracias y recuerden seguir apoyándonos y participando activamente en el chat con sus opiniones, comentarios y preguntas, siempre muy valiosos. Estamos transmitiendo el tercer capítulo ya de La Voz de hoy, que es la voz dedicada a comentar sobre actualidad y noticias de una forma cercana, esperamos que coloquial, y que permita acercarnos y compartir opiniones e información. El programa, como ya lo han visto en otras ocasiones, se divide en dos bloques. El primero, en el que estaré con otros comentaristas de La Voz del Huelén y con las invitadas de hoy, hablando en la previa sobre noticias para ponerse a tono con la semana. Y en el segundo bloque ustedes se van a quedar conmigo y con las invitadas para hablar más profundamente de una temática en particular. Les recuerdo que hasta el 25 de octubre estaremos con la temporada Plebiscito 2020 y hoy profundizaremos en Derecho Constitucional. Así que no se lo pierdan. Y mucho énfasis en que durante todo el programa no se olviden de ir dejando las preguntas, especialmente opiniones, comentarios, qué les nace de los temas que vamos hablando. Siempre muy bienvenidos y esperamos poder irlos comentando también nosotros durante la transmisión. Así que, sin más que añadir, nos lanzamos hoy día nos encontramos en las cumbres del Huelén y nos sumamos ahora con la primera parte del programa, a tono con la semana, donde estaremos de La Voz del Huelén con Diego y Francisco, que nos van a acompañar con sus comentarios. Chiquillos, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos hablan? Desde San Fernando por aquí, todo bien. Desde Santiago Centro por acá. Muy bien, yo también soy del Team Santiago Centro hoy día. Cuarentena forever. Sí. Y además, hoy día también nos encontramos con nuestros invitados que nos van a acompañar como comentaristas de esta previa, así que les damos también la bienvenida a Fernanda y a Rodrigo, ambos son abogados y también estarán en el segundo bloque conversando sobre Derecho Constitucional. Muy bienvenidos a ambos, ¿desde dónde nos acompañan? Muchas Rodrigo. gracias, María Fernanda. No sé si quiere María Fernanda comenzar. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vivo aquí en Coquimbo desde el año 2018 y en verdad me ha encantado la ciudad. Yo vengo de otro puerto, del puerto principal de la Joya del Pacífico, así que de puerto en puerto, aprovechar de saludar a todos los familiares y gente querida del Paraíso que ojalá se haya podido conectar. Soy abogada de la Universidad del Paraíso y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y trabajo en educación pública, razón por la cual también saqué muy atingente un diploma sobre convivencia escolar, así que también traigo mis opiniones en materia de educación, principalmente pública. Eso, queridos, saludarlos. Bueno, no, tremenda, qué rico y qué rico que vayamos a poder profundizar en todos esos temas un poquito más adelante. Rodrigo, cuéntanos, ¿de dónde nos acompañas? Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, de acá de Santiago, un santiaguino más dentro de este país. Bueno, también abogado, he hecho docencia universitaria hace largos años y me encuentro ahora ya en fases de tesis de un máster que estoy preparando en la Universidad del País Vasco. Así que aquí estamos para tratar de aportar un poco con un grito de arena a la contingencia. Qué rico,
Qué rico en verdad contar con ustedes, agradecerles por acompañarnos hoy día. Y ya como tirándonos un poco en lo que va a ser la previa, a todos los que nos están escuchando, por favor vayan dejando sus comentarios, sus opiniones. Vamos a partir con una pequeña previa de noticias y en un ratito más, en breve, estaremos con todo lo que va a ser la conversación en torno a una nueva constitución y sus alcances. Entonces, como la noticia, que yo creo que va a ser la noticia del mes, de la semana, es tremendamente impactante, es un joven que fue empujado por un carabinero desde el puente Pío IX durante las manifestaciones del viernes 2 de octubre, donde un video muestra que el joven fue empujado por un efectivo de carabineros, según reveló la cadena venezolana Telesur, ese es uno de los videos que está disponible. Y en el registro editado al acercar la imagen y reducir la velocidad de la grabación, se aprecia un manifestante que corre por el puente, que fue interceptado por un efectivo de fuerzas especiales, quien lo empujó contra la baranda del mismo y luego lo hizo caer. Y esto ha tenido repercusiones en distintas como medidas. El joven no está en riesgo vital, pero fue una noticia tremenda, un menor de edad que cae del puente Pío IX debido a la acción de carabineros. Adelante, quedan súper abiertas las palabras para quien quiera comenzar a comentar. Como digo yo, para no partir yo, porque podría hablar mucho de esto. No, yo encuentro, perdón, tremendísima noticia porque más allá de los detalles particulares de lo que está pasando ahora, del proceso de investigación y todo, como que nuevamente nos enfrenta como a este gran paradigma como ético y político que tiene que ver con de qué manera el Estado está empleando como su monopolio de la fuerza, al final. Tenemos ya como un historial de acciones que ha presentado Carabineros en las cuales eso es muy ponible en duda, porque igual nosotros debiéramos tener como una fuerza policial que estructure cierto orden social. Pero cuando ese poder se termina como monopolizando de alguna manera o usando como más allá de los límites como cívicos, es para hacerse muchas preguntas, muchas preguntas. Sí, a mí me llamó mucho la atención, en verdad, el cambio en el tenor comunicacional que se produjo después de que The Guardian sacó la noticia al exterior. Bueno, Telesur fue uno de los que estuvo primero, pero al poco andar The Guardian lo sacó y de pronto todas las cosas empezaron como a escalar aún más rápido de lo que ya puede ser el hecho mismo. Y eso en realidad, no sé, desde mi punto de vista, es como una de las cosas más escabrosas, digamos, del asunto. A mí me preocupa bastante, no sé si me preocupa tanto el tema probatorio del evento en sí. O sea, basta ver cómo se arrojó la Jimena Chong al asunto. Evidentemente que tiene un sustento, digamos, pero por otro lado, como decía, lo que a mí me preocupa es cómo se maneja la intensidad comunicacional del evento en la medida en que la información se va difundiendo, y eso en verdad es bien preocupante porque, claro, ahora se hace se hizo esta señal de que van a expulsar a este agente, digamos, de la policía, pero hasta antes de eso no pasaba nada, y ahora el motivo por el cual se expulsa y no se da de baja, que algo dice al respecto, es por el porte de una cámara no permitida, por una falta administrativa, básicamente. Entonces, es bien como disonante en realidad, como está ahí entre medio, entre el espaldarazo al efectivo y el golpe comunicacional. Preocupante, en verdad. Como, no sé, yo, aparte, como todas las consecuencias que ha tenido durante estos días, aquí yo no sé, los chiquillos que son abogados, si nos pueden como apoyar un poco eso, como a mí durante estos días me surgieron distintas interrogantes, o sea, entiendo que quedó el carabinero en prisión preventiva, no sé qué, como, entiendo que eso es solo como una medida cautelar, que eso no significa que haya sido juzgado, como que ese tema va a continuar en investigación, que entiendo que quedó como 4 meses. Hubo hartos temas con los comentarios que lanzaba la defensa
del carabinero durante el juicio, que hablaba de que este carabinero no era físico, entonces no tenía cómo saber de que un empujón podía hacer que el joven cayera del puente. No. Que fue, no sé si cacharon eso, pero yo estaba No, no viendo tenía idea. como, no, sí, hubo hartos comentarios que eran como para la galería, así como impresionante, para enmarcarlos en la defensa, que yo no sé cómo se constituye, o sea, dado como las pruebas que existían, yo no sé si eso es como algo regular, o quizás la defensa en verdad lo tiene muy peludo la situación, no lo sé. Fernanda, levantabas la mano, por si Sí. quieres comentar. Gracias. Mira, yo en principio de este evento puedo sacar algunas conclusiones y opinar sobre el punto primero, señalando que esta situación pienso que revela ciertos problemas que tenemos como sociedad sobre la institucionalidad, sobre los límites de la institucionalidad, porque hay, frente a este hecho que a algunos nos parece tan obvio, que es hacer este ejercicio físico, no es lo mismo que hacer este ejercicio físico, pero hay gente que entiende que aquello estaría justificado en tanto el joven en cuestión hubiese cometido algún delito, en este caso desorden público, por ende se avala, y hay opiniones hasta en Twitter que señalan que cómo está el estado de salud del joven que está nadando en el río Mapocho. Entonces, ese tipo de falta de empatía revela que tenemos un problema entonces como en nuestra alma de sociedad, porque no corresponde, porque lo que en regla y lo que jurídicamente corresponde es que la policía es una institución que busca proteger la institucionalidad y a todos por igual, y en el caso de los menores de edad, más aún en su rol de garante. Por ende, sea o no que ese joven haya estado haciendo cualquier conducta delictual o no, nunca debió haber sido la labor del carabinero empujarlo o buscar detenerlo en esa circunstancia corriendo a un metro paralelo del puente, porque eso lleva a una conclusión, y es lo tercero que quiero opinar, que tiene que ver con la teoría del delito en este caso. El homicidio se comete porque el carabinero, con toda su inteligencia de hombre adulto formado, con su traje, estaba en posición de representarse en esos pocos segundos que dice la defensa, en esos 10 segundos, sin ser un físico nuclear, de representarse que si yo no empujo a 1 metro o menos de la baranda, es dable que se caiga. Razón por la cual me voy a abstener de hacerlo, pero quizás lo voy a perseguir hasta que se acabe el puente y ahí lo detengo. Y cumplo mi cometido. Eso revela entonces que se comete un delito, en este caso el homicidio frustrado, porque el joven, gracias a la Virgen de Andacollo, no falleció, y revela enseguida otra conducta de parte de la institucionalidad, que la que dije que primero es sobre la cual estamos dudando, que es cómo es posible que la institucionalidad pueda encubrir los errores de sus funcionarios cuando es todo lo contrario. Uno como funcionario público aprende sobre la probidad administrativa, sobre la carrera profesional, y eso significa que los que cometen errores tienen que ser sancionados de acuerdo a un procedimiento, pero no exculpados de antemano, que fue lo que ha dicho la cabeza de esa institucionalidad, señalando que mientras él esté en el cargo, ningún funcionario de la policía va a ser sumariado. Cosa que ocurrió porque son muy bajos y hay 2 o 3 que han sido sujetos a alguna medida disciplinaria, como por ejemplo la destitución. Y en este caso hay que poner siempre en paralelo y escuchando esa otra visión que pueda tener una persona frente a este hecho, en que reclaman que hay una persona de la Araucanía que resultó fallecida a causa de un incendio en un vehículo provocado por un grupo encapuchado. Es cierto que en ese delito las maneras de cometerlo son más complejas, porque no habían cámaras en todos lados, no era de día, en el sur es más bosque, es menos camino pavimentado y más que nada es camino rural, entonces son circunstancias muy distintas, pero eso no significa que esa persona difunta y sus deudos tengan derecho a un justo procedimiento, y esto en paralelo con el justo procedimiento al cual ha tenido derecho el carabinero de ir a un juicio, de presentar sus pruebas. Tuvo una defensa, la defensa trató de exculpar el actuar del carabinero por vía de la exposición al riesgo del joven y por haber cometido un delito, y más parece que queda en ridículo, pero es la labor a la que todos los defensores están obligados y el derecho que todos tenemos que nos defiendan. O sea, si incluso
ya que el destripador tendría derecho a una defensa, y esos son derechos que tenemos todos garantizados, y pienso que es por eso que es lo que estamos luchando, y son todas estas cosas las que nos hace pensar este único hecho tan terrible, y eso. Sí, ahí como, o sea, como recordarles a todos los que nos están escuchando, los que ya están ahí conectados, en vivo desde La Voz del Huelén, que estamos en la previa comentando noticias. Hoy día tenemos a nuestros invitados, además de los comentaristas regulares de La Voz del Huelén, comentando las noticias, y la que es la noticia de la semana, que tiene que ver con todo esto de el chico, el menor de edad de 16 años, que fue empujado por un carabinero desde el Puente Pío. No. Rodrigo, como te vi con el micrófono abierto, no sé si quieres comentar también. Sí. Sí, es que hay varias cosas que hay, por un lado, el hecho en particular de lo que se trató esto, y por otro lado, el sintomático de lo que ha venido haciendo durante el último tiempo, si se quiere, desde el 18 de octubre, pero en realidad es un problema que desde hace mucho tiempo antes, que tiene que ver con la institucionalidad o con la legitimidad de las instituciones, y con la forma de hacer las cosas. Por un lado, en Chile, como existe esta policía militar hace muchos años, muchas décadas, tienen una formación como tal, y además tienen doctrinas que, que apuntan al mismo sentido, y mecanismos de formación institucional que son apuntadas hacia una militarización de la policía, en circunstancias que hay muchos países en donde las policías son civiles. Ahora, esto es lamentablemente, un hecho más de muchos que han pasado, donde el uso irracional de la fuerza por parte de quienes tienen el monopolio de la fuerza vuelve a poner en jaque entre civiles y personas que tienen ese legítimo monopolio de uso. El problema estructural de Carabineros y de las Fuerzas Armadas y de Orden es una cuestión que se ha venido escalando hace mucho tiempo, pero en el sentido de que las sociedades como van evolucionando, las conciencias van despertando. El Chile despertó del 18 de octubre. La forma de relacionarnos cambió, la pandemia nos hizo cambiar mucho. Hay estructuras de poder, y una de las estructuras de poder ineludiblemente es la Fuerza Armada y Carabineros, que lamentablemente no han podido estar junto con esos tipos de cambios profundos que la ciudadanía está pidiendo, y se han hecho parte del problema de legitimidad que sufren las instituciones de forma transversal. Entonces, cuando esta montaña de cosas empieza diciendo de que, porque aquí se tocan todas las aristas posibles en cuanto al sentimiento de pertenencia a las personas, en cuanto a que la gente que antes era muy creyente en la religión católica ya no cree en los curas por todas las situaciones abusivas que se han visto. La gente que creía en la institucionalidad ya no cree en las instituciones del Estado. La gente que creía en Carabineros como una gran institución prestigiosa, sucedió el tema del desfalco monetario que hubo entre medio con gente procesada. El pueblo chileno siente mucha desazón y mucha desesperanza en quienes están al frente. Entonces, aprovechando esa circunstancia de poder, y además agravado con que Carabineros tiene una facultad muy amplia en el sentido de no tener una formación básica en derechos humanos, ni una regulación efectivamente civil, porque si bien es cierto, el ministro de Interior viene a constituirse como el jefe civil de las policías, pero de Carabineros, pero ya sabemos que en la práctica, hoy en este último tiempo, ha sido un tira y afloja constante entre la Moneda y la Dirección General de Carabineros. Ante esa cuestión también tenemos que repensar la forma en que, como ya estamos repensando el tema constitucional, también tenemos que repensar la forma en que las Fuerzas Armadas o las personas que tienen el monopolio de la fuerza lo administran de forma legítima, justamente como lo que decía Fernanda, para la protección de la ciudadanía, de la población, porque ineludiblemente que es necesario tener personas que cumplan ese rol. Pero ¿cuáles son los límites? ¿Quién custodia a los custodios? Decían un antiguo aforismo filosófico. Y como ahí yo creo que entre ambos pudieron hacer un buen resumen de todas las implicancias que tiene que ver esto. Hay un tema de la profesionalización de la policía, etc. Fernanda, adelante. Habla como esto bien distendido. Cuando quieran meter la cuchara, adelante.
Básicamente podemos resumir entonces que de la exposición de todos aquí presentes podemos concluir que frente a este abuso de autoridad, que tiene mucho que ver con la constitución que vivimos y que nos gustaría cambiar, que frente a este abuso de autoridad, lo que queda entonces es reformular la institución, no castigar a todas esas personas, no eliminarla, no reformularla, mejorarla, profesionalizarla, instruirla en derechos humanos. Seguramente esto no es un proceso que vaya a ayudar así, en 2 días vamos a cambiar a Carabineros de Chile, se entiende que es un proceso largo que tiene mucho que ver con la cultura y la idiosincrasia, pero deben impulsarse las reformulaciones, los cambios desde las autoridades que nos representan, ya que eso es lo que estamos pidiendo como pueblo, entonces eso es lo que debería hacer nuestro Parlamento y si no nuestro Poder Ejecutivo. Y parece que es lo que no pasa con esto y otras cosas. Exactamente, como muy real. Diego, Francisco, no sé si tienen algún comentario cortito, porque ya vamos a ir a la primera pausa no comercial y para pasar al tema de fondo. Por mi parte, solo poner un poco el acento en este proceso de ir corriendo el cerco de lo que es aceptable como fuerza legítima, porque me he dado cuenta de que hay un argumento que de repente corre por ahí y es que a la policía se le están como cortando los brazos, digamos, y eso es si es que es el preludio de algo, es el preludio de algo bien nefasto. Entonces hay que tener harto cuidado, yo creo, porque si bien, o sea, estoy completamente de acuerdo con que hay que reformular varias cosas de la policía chilena, también es cierto que hay que uno reformularse también la noción y el concepto de lo que debe ser una policía en Chile o en cualquier otro país. Obviamente que aquí tenemos que empezar todos como sociedad civil a revisar lo que es la historia de la policía y del uso de la fuerza y ponerlo en contexto para saber qué es realmente resguardar la ley y qué está más allá. ¿Panchito? Sí, sí, en esa misma línea, muy brevemente, como acotar, que yo encuentro que ante este caso y ante todos los similares, como que se nos viene y junto con este proceso de cambio que estamos viviendo, se nos viene como un preguntarnos como qué nuevo paradigma necesitamos para resignificar el uso de la violencia. Como que hay muchas personas en la sociedad, al menos chilena, que sin el uso de la violencia como que no entendieran un poco de qué manera armar como armonía social. Entonces da para pensar mucho eso, como de qué manera utilizamos la agresividad y la violencia. Sí, Valentina, ¿me permite una cosita también al respecto? Súper. También es algo importante que muchas veces obviamos, porque sabemos que carabineros, etcétera, son fuerzas no deliberantes, o sea, que no tienen que entrometerse en los asuntos políticos. Y también se habla esto de los derechos humanos que tienen carabineros. En primer lugar, como ellos son personas que tienen el monopolio de la fuerza y están legitimados por ley para usar la fuerza, ya hay una situación de desigualdad entre el civil y la persona que tiene el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, el rol fundamental de Carabineros en ese sentido es proteger a la población civil que no puede ver suficientemente protegidos sus derechos humanos. Ahora bien, eso no significa que Carabineros también tenga derechos humanos, pero los tiene dentro de su cadena de mando. O sea, ellos también sufren vejaciones, tienen abuso de discriminación dentro de su institución por parte de altos mandos. Ellos también tienen cuestiones que no les permiten ascender de grado. Ellos también tienen opinión respecto a cómo se hacen las cosas dentro de su propia institución y en un diálogo democrático y de convivencia social. Yo creo que es súper importante también escuchar lo que ellos tienen que decir respecto a su propia institucionalidad, porque justamente por un grupo de personas que lamentablemente han hecho y deshecho con la institución, pagan justamente el carabinero que es muy valorado en un pueblo, en una región del país, en donde realmente sienten el apoyo de ese carabinero. Entonces, hay que repensar la institucionalidad, pero también hay que escuchar mucho. En democracia hay que saber escuchar mucho, ¿no? Como me gusta ese comentario de que hay que saber escuchar también. Como ahora
Chiquillos, como gracias a Diego y a Francisco, como siempre, por sus comentarios en esta pequeña previa, en donde ya de hecho empezamos a abordar un poco el tema de todo lo que tiene que ver con la Constitución, nos iremos a una brevísima pausa y a la vuelta estaremos ya hablando del tema que nos convoca hoy día, alcances de una nueva Constitución, mitos y realidades, con Fernanda Valencia y Rodrigo Riveros, que nos acompañaron aquí en la previa con sus comentarios. Así que nos vemos en breve. Hola, hola, de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de lo que es este programa de La Voz de Hoy, enmarcado en nuestra temporada Plebiscito 2020. Hoy día nos encontramos con Fernanda Valencia, abogada y magíster en Derecho Constitucional, y con Rodrigo Riveros, abogado, docente y estudiante de máster en la Universidad del País Vasco. Chiquillos, nuevamente agradecerles por estar en el bloque anterior y por estar también en este segundo bloque con nosotros. Ahora, en esta segunda conversación, el objetivo es poder entregar mayor información, ojalá, como confiable, entendiendo que los tenemos ustedes expertos, sobre el alcance de una nueva constitución desde un punto de vista más legal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar una conversación como más bien coloquial, si es que alguno de ustedes quiere comentar, interrumpir, meter la cuchara, siéntase completamente en la libertad. Y vamos a partir con una pregunta básica, pero que sirve para sentar algunos como sustentos, en palabras como simples. Aquí yo hablo desde el espíritu de alguien muy poco abogada. Chiquillos, si nos pueden comentar un poco de qué es la Constitución y en aspectos tangibles, cómo actúa una Constitución. ¿Quién quiere encender los fuegos? No sé si María Fernanda querrá comenzar. Gracias. Bueno, en términos muy generales, la Constitución es la norma jurídica fundamental, escrita, que regula de manera sistemática al Estado, su gobierno, los derechos fundamentales. Básicamente su nombre es súper descriptivo porque se llama Constitución Política de la República. Entonces lo que regula es cómo se va a ordenar, cómo se va a ejercer, cuáles son los límites, cuáles son las atribuciones, las facultades del ejercicio de los poderes políticos. Y los poderes, ya sabemos que existe en términos generales una división en tres poderes que busca propender al equilibrio, ¿no es cierto? Un sistema de pesos con contrapesos en que cada uno le hace el equilibrio, el peso al otro para que ninguno se desborde. Cosas que pueden pasar, por ejemplo, cuando hay un presidencialismo muy extremo, como es el caso de nuestra Constitución, en mi humilde opinión, y es una de las cosas que regula precisamente una Constitución. Si somos un país presidencialista, podríamos ser en otra situación tener un sistema parlamentario, tener un sistema de federaciones, etc. Ese tipo de cosas regula una Constitución, así como instituciones básicas, las competencias de los poderes del Estado, poder judicial, ¿no es cierto?, las facultades y poderes de los gobernadores regionales, los alcaldes, eso en términos generales. Y esto se relaciona mucho entonces con lo que vamos a hablar hoy día, que es alcance de una nueva Constitución, más o menos para ver qué es lo que hace entonces una Constitución, mitos y realidades. Sobre los mitos, lo que uno siempre se puede referir, y hablaremos de eso en toda esta conversación. Los mitos, por ejemplo, está el tema de las AFP, que no se tiene que modificar la Constitución para poder cambiar la AFP. ¿Qué pasa con la salud y los carabineros? Son mitos que dicen que no se necesita reformar la Constitución si queremos cambiar, por ejemplo, esos tres institutos que nombré, y la realidad se refiere a la historia, básicamente, cuántas veces en la historia de nuestro país hemos intentado cambiar la Constitución, porque esta es la tercera y en todas hemos fracasado. Eso es para partir. Gracias. Sí, además de eso, cuando uno piensa en términos de Constitución Política de la República, o cuando piensa en cuestiones legales, y esto la gente lo asimila a cuestiones legales, normalmente piensa que son lenguajes muy complejos, o cuestiones que son muy alejadas de lo que es el diario, la vida cotidiana. Y justamente lo que viene a ser la Constitución es a constituirnos desde un grupo humano que no tiene una repartición del poder para poder constituirse políticamente y decir, ¿saben qué? Nos vamos a reunir, ya que convivimos todos y tenemos que tener normas básicas para mantener la paz y así poder tener un sistema más o menos estable, entonces vamos a ponernos de acuerdo para poder darnos las reglas del juego.
Estas reglas del juego es la que están contenidas en un librito que se llama Constitución Política de la República, en la que contiene los principios y valores que inspiran a la sociedad en la cual se aplica. También contiene derechos fundamentales, las libertades que son esenciales para las personas. También puede contener aspectos de protección a esos derechos y a esas libertades, y también contiene una parte orgánica respecto a la distribución del poder, respecto a si vamos a tener un rey, vamos a tener un director técnico, vamos a tener un presidente, vamos a tener etcétera. Es ahí donde nosotros damos la discusión profunda y que no es técnica. O sea, hay aspectos que son técnicos, que lo podemos decir, lo podemos conversar entre abogados, que son cuestiones como, por ejemplo, no sé, la supremacía constitucional, el principio de legalidad, la probidad, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que son de un corte más, pero en general, como lo decía la colega, hablar del sistema de seguridad social, hablar de educación, hablar de salud, hablar de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, son todas cuestiones que están patentadas y que están escritas en la Constitución, que en nuestro caso es escrita. Así que es muy importante para el funcionamiento de un país. Y ahí yo creo que ambos fueron adentrándose un poco, pero ya metiéndonos más en lo que tiene que ver con la desmitificación, porque hay distintas cosas que hablan de que con la Constitución no vamos a solucionar todo, cosas así. El estallido social ha levantado problemáticas asociadas a derechos sociales, a derechos básicos, como educación, salud, pensiones, vivienda, etcétera. Entonces, si nos pueden contar o empezar a aclarar un poco cuáles de estos elementos o de esos elementos sí se van a poder abordar en una Constitución, cuáles sí efectivamente como que vamos a poder avanzar a partir de una nueva Constitución, o en realidad hay algunos que no aparecen o que no se solucionan con eso. Bien, ahí hay algo interesante. La dictadura lo que hizo básicamente no fue tan solo hacer cambios legales. Lo que intentaron, o sea, y lo que efectivamente hicieron fue crear un modelo de sociedad distinto, un modelo de chilenidad distinto, si se quiere. Y eso fue a partir de la Constitución con diversas aplicaciones, por ejemplo, el Código de Aguas, regulación del Código Laboral, la reducción del sindicalismo en Chile, etcétera. Todo eso se vio reflejado a la larga en un sistema individualista, competitivo, en donde los derechos fueron privatizados, en donde son bienes de consumo y de acceso según la capacidad económica de las personas. Por lo tanto, la forma, el modo y la garantía que exista en el cómo se va a asegurar un derecho y cómo se va a preservar una libertad y que esté redactada en la Constitución es sumamente importante para recoger y proyectar la sociedad que se quiere de aquí en más, digamos. Y obviamente la sociedad que implantó la dictadura en su momento hizo ya caput el 18 de octubre, y eso es ineludible, y ya el 25 de octubre de este mes, simbólicamente esperemos, podamos dar el inicio a un proceso muy profundo en Chile de repensar la sociedad del futuro, de repensar la sociedad chilena que vivimos y que queremos ser en el futuro. Bueno, a mí me gustaría decir que para responder eso, no podemos dejar de olvidar que el estallido social en verdad no es del 18 de octubre, venía de antes. Antes quizás lo habían reconocido algunos intelectuales, algunos académicos, aquellos que invitan a los programas de CNN, aquellos que van a este programa que conduce Villegas, se me olvidó cómo se llama. Que no es pero... etcétera. Bueno, eran ideas un tanto extrañas, pero fíjense que ocurrió la Revolución Pingüina, sí. Fíjense que 2011. Existe el movimiento No Más AFP, fíjense cómo va creciendo el problema en la Araucanía. Esto se viene gestando hace harto tiempo, hay un descontento por lo que creo yo es que el Parlamento no está respondiendo o no nos está dando el ancho a nosotros como ciudadanos, que en un proceso más bien sociológico nos hemos ido dando cuenta que nuestras satisfacciones básicas no están siendo garantizadas, y cada vez que se quiere hacer una reforma, por ejemplo, la gratuidad de la educación y la prohibición del lucro, cada vez que se quiere hacer algo como eso, ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional declara expresamente que está prohibido prohibir el lucro en la educación, no se puede.
se entiende. Entonces hemos ido chocando por décadas, pensemos 20 años, y considerando que la Constitución del 25 estuvo suspendida otra década más, casi 30 años, que el sistema así no se reforma frente a lo que va pidiendo la gente, y esto es un proceso previo. Yo les quiero recordar, por ejemplo, la Constitución de 1925. Previo a la Constitución de 1925 hubo un cuerpo constituyente que se conoció como la Constituyente Chica en 1924, conformado por todos los grupos sociales, obreros, intelectuales, estudiantes, docentes, que confluyeron, hicieron asambleas representativas, incluso movimientos feministas incorporados, en aras de poder redactar los mínimos de una carta fundamental. Localicemos que estamos en pleno periodo parlamentario, con el presidente Alessandri de salida, con el ruido de sables, con la cuestión social insatisfecha, y reitero, con la cuestión social insatisfecha que se venía arrastrando de mucho tiempo, que se sumó a la crisis que hizo el salitre. Y el salitre era nuestra monoexportación, que hoy en día es el cobre. Entonces han pasado 100 años y estamos más o menos parecidos, ¿no se dan cuenta? Es como un ciclo que no hemos podido acabar. ¿Para qué decirle lo de la revolución de 1851, cuando se trató de reformar por los liberales la Constitución de 1833? Más atrás todavía, en el periodo de Manuel Montt, el último de los presidentes conservadores que duraban 10 años, los decenios. Entonces, como esto es un proceso social que ha venido pasando, en que las constituciones no se están ajustando a los estándares de producción para que sean representativas. Entonces, así nuestras instituciones nos van a representar, y lo que pasa hoy es que nosotros decimos que existe, a partir de todos estos movimientos sociales, una clase política que está desligada de nosotros. Básicamente ellos actúan en pro de sus intereses, más no en el pueblo. O sea, se perdió pensar en la clase política, en el bien general, siendo que nosotros lo elegimos. Y más allá, entonces, el que señalar que el movimiento social y todos estos procesos, la revolución pingüina sumada, el tema de la AFP, lo que está pasando con la policía, las grandes fraudes al fisco que hemos sabido, acuérdense la cuestión de la Polar, bueno, son muchos los abusos, y han venido acumulándose. Entonces esto fue lo que pasó, pero en sí en la calle quizás la gente no reclama por los quórum para modificar la ley, no reclama por los 3/5, los 4/7, no reclama porque el presidente de la República tiene derecho a veto, tiene derecho a fijar las urgencias, tiene iniciativa exclusiva en todo lo que sea de presupuesto, que a diferencia de la Constitución del 25, los legisladores tienen un dominio máximo, o sea, tienen unas pocas cosas que son materia de ley y las otras no lo son, y se encarga el Ejecutivo. Si bien la calle no estaba reclamando eso, lo que estaba reclamando era esos espacios de la Constitución que se refieren a derechos sociales, a eso que nos toca todos los días en lo cotidiano, cuando vamos al médico, si somos dueñas nosotras las mujeres de nuestros cuerpos o no, cuando queremos acceder a la educación, a una vivienda, o pagar el agua, porque el agua es privada, pero también es pública. O sea, el reclamo social inconscientemente pasa por esos espacios que regula la Constitución, que son nuestros derechos fundamentales. Y la Constitución de 1980 tiene una génesis específica, nos guste o no. Es una Constitución que se hizo reactivamente en dictadura para no transformarnos en un modelo. Entonces lo que buscó siempre fue ser como no otro modelo, no ser socialista, no ser comunista, ser este otro modelo. Y parece ser que en ser otro modelo, como respuesta, yo creo que se fue, digámoslo coloquialmente, se fue en la bola. Se fue en la bola con el modelo. Porque fíjese que, por ejemplo, en Noruega el sistema de pensiones es estatal y solidario. Fernanda, te voy a interrumpir un poquito porque creo que quiero conectar los comentarios que estás diciendo con una pregunta del público, invitar al público siempre a que pueda ir entregando más preguntas, comentarios en general. María Belén Valencia pregunta, bueno, comenta también, ella dice, soy profesional de la salud pública, tengo varios colegas de diferentes profesiones que aluden que si se modifica la Constitución seremos como Venezuela. ¿A qué se refiere eso y a qué aluden con la preocupación por el comunismo? Como sentí que era el buen momento para ligarlo, porque estábamos hablando de que la anterior Constitución trataba de no parecerse a otros modelos.
quizás el Sí. comunismo 1, 2, 3, Básicamente esa es como la respuesta, La que campaña de nuestra terror. Constitución buscó ser todo lo contrario. Y en ese ejercicio es que les decía yo que se fue la volada. Entonces, no es que en ningún caso cambiarla nos transformemos en algún otro país, porque verdad que tenemos cultura distinta, y lo que pasa en Venezuela, en verdad, yo creo que es... tienen que investigarlo y sancionar, pues si se supone que hay genocidio, el genocidio es aquí y en la Quebrada del Ají, y no lo puede cometer ningún presidente o dictador. Y No, y además que no nos hay vamos que... a convertir en eso, porque las reformas allá constitucionales tenían que ver con hacer permanecer al, no sé si decirle presidente de Venezuela, hacerlo permanecer en el cargo no por más tiempo. Se volvió como un caudillo. Claro, Y se perdió, claro, yo creo, en eso. Y sí. eso para mí se aleja de lo que es la democracia y lo que queremos cambiar. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos las hordas de Mordor, así, ¡ah! ¡Vamos a quemarlo todo! No. Al final de cuentas, la idea del tema de la Constitución es que pueda definir caminos a seguir de cómo debiese ser desde allí la estructura de la salud, de la educación, de la previsión social, de la forma de abordar la libertad, etc. Entonces, si decimos que va a haber un norte que diga que en Chile va a existir derecho a la salud, entonces, después, mediante ley, en un rango inferior, habrá que ver cómo va el Estado, va a asegurar ese derecho a la salud, de qué forma, con qué prestación, etcétera. Ahora, esta cuestión de la mitología de Venezuela, lamentablemente, que ha resultado el niño feo de o la caricatura del vecindario, no tan solo responde a la campaña de incertidumbre. Esto en el 88 también se hizo, cuando se decía que el país del no, y cuando la gente quería votar no, eran los marxistas, eran todos los comunistas, eran todos los bolcheviques, era ser del imperialismo soviético, etcétera, que venía a hacerle frente a ese ímpetu nacionalista chileno. Esto no es nuevo. Ahora, la forma en que se estableció la futura convención constitucional o el futuro órgano constitucional, lo que trata de hacer es propender a la mayor forma de llegar a acuerdos posibles. Por lo tanto, nadie desde un sector en particular, por ejemplo, un sector de muy izquierda, porque esté en la convención el día más tarde, va a poder proponer que, por ejemplo, Chile se transforme en un totalitarismo marxista, stalinista, en donde exista un partido único. ¿Por qué? Porque le va a faltar 2/3 para poner de acuerdo a la convención, y obviamente van a haber sectores de centro izquierda o de derecha que se van a poner. Al revés, tampoco va a poder aparecer un empresario un gran empresario que sea parte de la convención y que diga que en Chile no va a existir presidente, sino que el presidente lo vamos a elegir nosotros y va a ser un gerente general de la CPC, por decir algo. Tampoco va a alcanzar los votos, entonces la idea es que la Constitución venga a cubrir y venga a ser la casa común. ¿Desde dónde partamos en la visión de sociedad que queremos para el futuro? Sí, ahí es importante también relevar otros temas que nos vienen pasando, y es destacar y acordarse que las elecciones en nuestro país tienen un escaso número de participación. Entonces, así deslegitimizada está nuestra autoridad, que ni siquiera las personas acuden a votar por ellas, porque la gente iba a preguntarse, tengo que ir a trabajar igual. O sea, daba lo mismo quien estuviera tomando las decisiones para poder mejorar el estado en el que nos encontramos, porque no iba a haber un cambio, daba lo mismo. Son unas elecciones de las más bajas, y eso también pasó con el Parlamento. Y esta baja representatividad lleva a la deslegitimidad. Por ejemplo, las empresas tienen regulado la ley del lobby. Bueno, no solo las empresas, pueden ser también particulares lobistas, ¿no es cierto? Pero ¿qué le queda a la gente como movimiento, ya que no ejerce lobby? Lo que le queda entonces es la huelga de hambre, el bingo, una protesta, una toma. En eso se transformó pedir las cosas, porque pidiéndolas en las elecciones no pasa. Y eso quizás tenga explicaciones en el texto actual de la Constitución que queremos modificar, pero no va a convertirnos en ningún otro extremo, porque ya estamos en un extremo. Básicamente, conociendo de eso, hay que buscar un punto medio, y es muy importante lo que dijo mi colega, porque el quórum dentro de la Asamblea Constituyente es 2/3. Entonces, entre una Asamblea de constituyentes elegidos de la ciudadanía y no provenientes con mitad del Parlamento, o sea, nosotros mismos no nos vamos a querer dañar
a nosotros mismos poniéndonos privilegios a un grupo por sobre otro, y sobre todo si se trata de privilegios de carácter económico. Y yo creo que uno de los puntos del que destaca de la Constitución que se deben abordar para poder cambiar es esta lógica de la subsidiariedad, cómo se prestan o se sirven los derechos sociales, que son, como le decía yo, lo que a todos nosotros cotidianamente nos toca vivir con la Constitución, que no es quizá la atribución del Tribunal Constitucional, pero sí cómo ejerzo mi derecho a la salud, cómo ejerzo el derecho a la educación. Y dado que rige principio de subsidiariedad, siempre van a ser los particulares los primeros llamados a prestar estos servicios, y el Estado a fomentar o ayudándolo mediante los subsidios, pero queda sujeto entonces a las reglas del mercado. Eso es lo que pasa. Y cuando se trata de derechos sociales, al prestarlo, yo creo que no puedes seleccionar a tu cliente, pero las ISAPRES, por ejemplo, seleccionan. No se podría cobrar en un derecho social por acceder a eso, ¿no es cierto? Porque si no, el que paga más va a acceder a algo y el que paga menos gana menos, considerando que nuestros ingresos tampoco son muy buenos. Son los alemanes, claro. Son bajos, entonces tampoco podría regirse por ese principio que es muy propio del mercado, y tampoco se podría ofrecer con fines de lucro. Eso entonces no quiere decir que se tenga que suprimir no sé, pensemos en mi área, los colegios particulares pagados, no, si ellos no son el problema es que para lo público rige la ley del libre mercado, y no debiese ser así, porque entonces la calidad, ¿a qué se le resta la calidad en el libre mercado? Al valor, y no todos vamos a poder pagar siempre lo mismo. Y esas son materias que podríamos regular en una constitución nueva. Hay plazos para eso, no hay que pensar que mientras está haciendo la constitución va a arder el país y vamos a estar expectativos y no vamos a poder legislar. No, eso no va a pasar, porque mientras no haya una nueva, rige, como en todo el mundo jurídico, rige, aquí está vigente. Tampoco y el la 10%. Convención Constitucional, digámoslo así con toda la esperanza, tiene 9 meses para funcionar, y se puede prorrogar por 3 más, tiene un plazo acotado. Así que en todo ese periodo va a regir la Constitución vigente. No hay que asustarse sobre eso. Chiquillos, como les cuento que está on fire la parte de comentarios, así muchas gracias a todos los que están comentando también. De hecho, por ejemplo, Andrés Cueto comentaba que no solo las demandas sociales empezaron hace mucho tiempo, sino que también la campaña de una nueva constitución con el AC también parte de hace mucho tiempo, y ahí han aparecido de todo un poco. Les voy a comentar otra pregunta que llegó de Marcela Gatica, una conocida de La Voz del Huelén, y que pregunta: ¿cómo podemos asegurar una constitución que asegure la equidad e igualdad de género? A ver si nos pueden ayudar a responder un poco esa pregunta de Marcela. Yo creo que desde entrada, bueno, yo creo que hay muchas aristas. A ver, de entrada al menos que es un buen indicio de que al menos en la Convención Constituyente, en la Convención Constitucional ya haya paridad. Y también yo creo que hay que explicar algo más de fondo que tal vez ustedes lo viven más que mi posición de hombre patriarcal. Lamentablemente la mujer, a pesar de ser mayoría en Chile, porque hay más mujeres que hombres en Chile, el hombre ejerce dominio en muchos lugares, en muchos sectores de la sociedad. En sectores de poder, en sectores laborales, en la familia, y hay un machismo que además de nacer del hombre, también es educada la mujer con ese machismo. No es que es normal que el hombre tenga que trabajar y yo quedarme en la casa, es normal. Y esas cuestiones, afortunadamente, en este último tiempo hemos ido avanzando en reflexionarlas, tanto uno como hombre en sus privilegios, como en la mujer, para también que se le respeten los derechos que históricamente le han sido mermados. Bueno, a mí me gustaría más que nada dar la palabra a ustedes, porque creo que se lo merecen más que yo. A mí me gustaría decir que se pueden, en mi opinión, se pueden tomar medidas así como parche, digamos, para abordar la situación actual, y también medidas a largo plazo que tiene que ver con cambiar la cultura patriarcal, que es la que asigna estos roles estáticos e imposibles de satisfacer por la mayoría de las personas, porque no nos considera individualmente. Por ejemplo, en el texto constitucional se debería garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asegurar
una vida libre de violencia, ¿sí? En todas las instancias de la vida cotidiana, desde ir a un servicio público, desde ser parte en un juicio, en un tribunal, desde postular un trabajo, en todo ámbito, vivir, asegurar un mundo libre de violencia de género. Y también es fundamental reconocer y asegurar, remunerar el trabajo doméstico y el cuidado de los enfermos y o parientes adultos mayores. Si ese trabajo fuese remunerado, no sería exclusivo del género, o no sería mayoritariamente ejecutado por el género femenino. Se me ocurre que esas son a lo menos las medidas más básicas que debe considerar una constitución, pero también debe abordar el tema de la cultura, y eso se hace en educación. En educación, entonces, la que tiene que cambiar desde los más niños y entender que va a ser un proceso en que tiene que pasar tiempo. La educación al día de hoy es sexista. Yo alcancé a tener ramos de cocina y tener que, técnicas manuales, bordar y no poder instalar una lámpara, y me parece, hasta el día de hoy, que hubiese preferido que me enseñaran a instalar una lámpara y por último que me hubieran preguntado. Pero Sí, así de sexista, y en esa cosa súper básica, es de sexista la educación, y si no se fomenta de manera idéntica, sin perjuicio del género, y no lo vamos a solo relevar en femenino y masculino, hay también otros géneros que es importante reconocer y cuidar y que no están garantizados al día en nuestra Constitución. Se me ocurre que esas son entonces las maneras más básicas de cambiar esto. Hoy es importante señalar que gracias al texto constitucional actual, la ley de aborto termina siendo un poco irrisoria, gracias a que primó entonces la objeción de conciencia de personas jurídicas, gracias precisamente a los derechos constitucionales que garantiza la Constitución, que resulta ser que le reconoce conciencia a las clínicas. Imagínate, se le reconociera conciencia a todas las personas jurídicas, madre de Dios. No, y además que Aquí, algo muy breve, el sistema institucional tiene que dar respuesta urgente a la violencia que sufre la mujer en su condición de tal, porque lamentablemente muchas veces los programas de CENAMEC, etcétera, etcétera, o las sentencias, las resoluciones que se imponen para distanciar al agresor de la víctima, no son cumplidas, o bien hay otro tipo de violencia psicológica con los hijos, y la mujer también tiene sus procesos internos para darse cuenta que está siendo sometida a violencia. Entonces esas cuestiones hay que hacerle frente de lo inmediato, desde lo más rápido posible, ¿no? O sea, esto en todo caso no es muy nuevo ni muy difícil, perdón. Sí, Fernanda, preguntarles, porque son las 9, primero preguntarles si es que ustedes tienen más tiempo para extendernos la conversación, porque están muy entretenidas las preguntas, les pido, les pregunto. ¿Sí? Y lo otro, como introducir un par de preguntas que se ligan un poco con lo que están haciendo el público, con lo que estamos comentando. Nano Geise, perdón si pronuncié mal el apellido, pregunta: ¿se debe obligar la paridad por sobre el mérito o la competencia? Por ejemplo, si 99 mujeres son mejores que un hombre por ley de paridad, no podrían ser electas las 99. ¿Cuál sistema sería más equitativo y justo? Y ligado con algo que ya habían mencionado, pero insistir en la pregunta, Alejandra Jaña preguntaba: ¿cuál creen ustedes que es el mejor argumento para que la gente vaya a votar? Les dejo esas dos preguntas para ir ahí continuando la conversación. Fernanda, estabas comentando. Bueno, decía que tampoco es tan difícil, porque en verdad que en Chile rige hace rato un tratado, el Tratado de Belén do Pará, sobre la eliminación y de todas formas de discriminación contra la mujer, vigente y ratificado por Chile. Entonces, de acuerdo a nuestra Constitución, debiese ser aplicado, pero eso no ocurre con regularidad. Recientemente vino a ser aplicado esta convención internacional que rige en Chile por la Corte de Apelación de Concepción en el caso de Antonia. Entonces es muy irregular. Entonces, ¿cuál es el rango constitucional o legal que tienen los tratados internacionales? Todavía difuso, que para un sector mayoritario de la doctrina es que tienen el mismo rango de la Constitución. Algunos creen que está por sobre, pero a los tribunales les cuesta llevar este mandato básicamente porque no está del todo resuelto. Entonces son cosas que, como les digo yo, en la vida cotidiana nos hacen rozarnos o relacionarnos con la Constitución, porque sí se refieren al ejercicio de nuestro derecho. Y no me acuerdo las preguntas. Voy a hacer cargo de las preguntas que se planteó. La primera, respecto a la paridad versus los méritos. Yo creo que son dos.
a pesar de que son paralelas, hay una cuestión primaria que entender. Cuando hablamos del derecho a la igualdad a niveles constitucionales, no estamos hablando de que todo el mundo sea igual, sino que en lo que dice la teoría es de que aquellos que son iguales sean tratados como iguales y aquellos que son desiguales tengan condiciones favorables para tratar de que esos que están en una posición de desigualdad logren estar al menos cerca de una posición de igualdad con el resto. ¿Cómo se ve eso en la cotidianeidad? Por ejemplo, estableciendo lugares reservados dentro del transporte público a personas con discapacidad. Como los demás podemos estar de pie, los discapacitados en ese marco, en esa lectura, vendrían a ser personas desiguales, en donde la ley los protege para tratar de propender a esa desigualdad que estén en una posición de igualdad con el resto. Entonces, no es un trato privilegiado por ello, sino que es para justamente corregir esa desigualdad. Cuando nosotros tengamos ya internalizado culturalmente de que no por ser mujer, no por ser de pueblo originario, no por ser de una orientación sexual distinta, no por ser de una clase socioeconómica distinta, tiene que ser vejado en sus derechos, porque eso es lo que pasa hoy, que pasa que cuando se trata de una mujer la vejan en sus derechos. Cuando tengamos internalizado eso, ya podremos entonces dejar de hablar de la paridad como un tema, porque hoy día lo hacemos tema porque es una desigualdad que tenemos que hacerle frente con la paridad. Entonces, dentro de ese rango de paridad, obviamente que hay personas más competentes, naturalmente las personas somos competentes para unas cosas y para otras no, eso es natural. Pero que dentro de ese margen, hombres y mujeres tienen competencias por igual, para iguales condiciones y para ciertas cuestiones en donde uno le va mejor en una cosa y en otro en otra, eso es natural. Pero la cosa es que las ventajas hay que hacer, la desigualdad hay que corregirla de esa manera. Y respecto a la... Antes de que pases a la segunda, ya, ahí que ahí venía la relación de las medidas parche con las medidas a fondo para transformar la cultura. Es también una medida parche por ahora escoger estas medidas de paridad porque vienen a igualar la canchas que son distintas, entonces toca emparejarlas básicamente y también agregar que se unirían a este sistema para emparejar la cancha otras minorías o consideradas minorías como son los pueblos originarios, otros géneros, y que no están reconocidas en nuestra constitución. Me parece que es muy grave tener excluido también a los pueblos originarios y por ende eso son las formas de emparejar la cancha y tener, nuevamente volvemos al punto último, tener representatividad, eso es lo que se busca, a pesar de las disparidades que existan, que podamos llegar a ser representados por las autoridades que toman las decisiones políticas sobre el cambio. Eso sobre la primera pregunta. Como voy a retomar con unas preguntas, aprovechando como que se ligaron dos que hablan como del hecho del voto, que ya se había tocado un poco en la conversación. Alejandra Jaña preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es el mejor argumento para que la gente vaya a votar? Y además, muy ligado, creo que es María Belén Valencia, pregunta, ¿qué opinan de que el voto sea voluntario y no obligatorio como deber de ciudadano? Entonces nos metemos un poco más en el tema de la votación, del voto. Ya nos vamos un poquito más finos. Rodrigo, que yo tenía que elaborar una respuesta. Bueno, respecto a lo primero, aquí hay un peso histórico que tenemos que hacernos responsables como generación. Jamás en Chile, jamás de los jamases, desde los próceres de O'Higgins, de Manuel Rodríguez, de Carrera, etcétera, pasando por Diego Portales, toda la historia, jamás en Chile habíamos vivido un proceso como el que estamos empezando a vivir ahora. Nunca un voto había valido tanto en términos de definir lo que queremos ser como sociedad, de cómo nos vamos a entender desde la tolerancia, desde el respeto, desde la diversidad, desde la multiculturalidad, desde la plurinacionalidad, desde la paridad. Nunca antes habíamos tenido esta oportunidad histórica de poder mirarnos frente a frente y decir yo quiero un cambio profundo en mi país, porque es hablar de la Constitución, hablar de repensar la forma en que queremos relacionarnos como sociedad, es hablar de cambios estrictamente profundos y no maquillajes, porque por mucho tiempo la Constitución del 80 fue una camisa de fuerza donde, bien decía mi colega, había por un lado las minorías parlamentarias que tenían mayor poder que las mayorías, y si es que no estaban conformes con lo que aprobaban las mayorías, tenía la posibilidad de veto en el Tribunal Constitucional, o bien llegar al presidente de la República que vetara, en fin.
fue toda una camisa de fuerza creada para perpetuar la Constitución del 80, y así lo declararon sus ideólogos. Entonces, hoy día, primera vez en la historia, y ya he felicitado a amigos y amigas que fueron nombrados vocales de mesa, me siento envidia porque es uno de un honor en este plebiscito que sean vocales de mesa, justamente para motivarlos a ir a votar en esta elección. Y respecto a lo otro, la lógica del voto voluntario la entiendo y la sigo entendiendo en el sentido de que es responsabilidad también de la política tratar de acercarse al sentir popular, al sentir ciudadano, y que ese sentir ciudadano se vea motivado a ir a las urnas como una responsabilidad cívica y republicana, hacerse parte del país que viven e ir a votar. Pero ya vimos que el sistema lamentablemente no dio abasto, porque ya la deslegitimación se venía dando hace mucho tiempo. Fue una ola de nieve, fue un error tras error que se fue escondiendo bajo la alfombra y que al final reventó. Entonces, por un lado, tenemos que entender que somos responsables, todos y todas y todes, del país que queremos y del país que tenemos, y tenemos que salir a votar con voto voluntario, con voto obligatorio, pero tenemos que ir a votar sí o sí. Fernanda. Bueno, a mí se me ocurre que el voto, y desde la misma óptica las medidas parche y de fondo, en la actualidad el voto obligatorio es la medida parche que tenemos para ir reformando nuestra cultura hasta que en algún momento no sea necesario, pero eso también pasa por una retroalimentación del sistema con las autoridades, en la medida que ellos nos representen y frente a nuestras demandas ciudadanas sean capaces de que sus acciones, por ejemplo las decisiones legislativas, efectivamente tengan un cambio en la realidad y no sea como un pimponeo de la misma cosa. Piénsese que la representatividad es y la legitimidad es uno de los grandes motivos por los que debemos ir a votar por el apruebo a cambiar la Constitución, porque básicamente lo que queremos es una nueva forma de regular el ejercicio del poder, cómo se elige, cómo se recambia. Les pregunto, ¿se ha cambiado? ¿Hay muchos nuevos políticos en los últimos 20 años o son las mismas personas? El sistema binominal, lamentablemente vigente hasta el 2015, nos ha tenido con una rigidez en los políticos, parlamentarios y diputados que se han mantenido por mucho tiempo. Hay hasta memes de parlamentarios que llevan como 18 años. O sea, entonces eso es lo que buscamos una nueva forma de ejercer, en que se ejerza el poder, como se regula, pero como con preponderancia de lo social. Porque cosas tan obvias al día de hoy que no podemos cambiar de otra forma son inconstitucionales. Es declarado inconstitucional el CERNAC, un CERNAC que pueda controlar y sancionar al retail que comete infracciones, como por ejemplo la Polar, estas repactaciones brujas. Es inconstitucional la titularidad sindical, hizo un listado, prohibir el lucro en la educación, que nuestros fondos de pensiones sean utilizados para financiar al sistema financiero en Chile, pero no se acreciente, no se vea reflejado en nuestras pensiones, eso también es inconstitucional. Años atrás eran inconstitucional la igualdad de los hijos y el divorcio. Es inconstitucional prohibir la concentración de los medios de comunicación para garantizar el derecho a la libertad de acceso a la información. Y pienses en Chile cómo son los grupos de concentrados en materia de medios de comunicación. Capaz hasta sea inconstitucional rebajar la jornada a 40 horas. Entonces, si usted se fija, todo es inconstitucional, todo lo que queremos cambiar, porque están las normas de fondo de la Constitución que los pide por los principios que tiene, que son los que nos han puesto en esta condición después de un proceso bastante largo. A mí me olvidé mencionar las protestas de 2012. O sea, no hay que ser ciego o el peor ciego el que no quiere ver, porque se viene la ciudadanía quejándose mucho tiempo. Entonces, es por eso tan importante ir a votar y manifestarse, y la mejor forma es una asamblea constitucional, porque como les decía, el Congreso va a seguir funcionando, los constituyentes van a ser ciudadanos, no se va a poder, si fueran por ejemplo los parlamentarios, ellos van a poder seguir ejerciendo su cargo después, entonces nos da muchas garantías de que haya no conflicto de interés si están ellos presentes en la convención mixta. Entonces, en aras de eso y conociendo que los conflictos de interés ya existen en el Parlamento, ¿por qué los vamos a querer repetir? Eso básicamente. Sí, solamente un botón de lo que decía mi colega. Patricio Melero, diputado de la UDI, está desde 1989 hasta la fecha.
desde que se abrió el Congreso. Potente dato, potente dato. Al público que nos acompaña les recordamos que estamos en alcance de una nueva constitución, mitos y realidades. Hemos podido abordar un poco de eso y un poco también sobre la importancia del voto, sobre temas que se pueden tocar en la nueva constitución, de por qué no nos vamos a transformar en Venezuela si creamos una nueva constitución. Y ya como para ir cerrando, chiquillos, les dejo un espacio para que puedan comentar un poco sobre la temática o sobre el plebiscito en general. Ya para ir cerrando este programa, agradecerle desde ya a todos los del público por toda la participación. Y les cuento que en verdad está, o sea, uno que está on fire en los comentarios, yo veo 54 y hubo un momento en que ya superamos los 30 que estaban viendo en vivo, se han ido turnando harto, así que como ahí también gracias por la participación, continúen con sus comentarios. Chiquillos, les dejo la palabra para un pequeño cierre. Bueno, estaba señalando yo que, en mi parecer, en la Constitución, en eso que hace, que es regular el ejercicio de los poderes, se había ido un poco en la ola al escoger el sistema, y estaba señalando algunos ejemplos. Les dije de Noruega y el sistema de pensiones, me faltó decirle el caso de Dinamarca, en que es un país bastante neoliberal, pero que tiene el 95% de sus trabajadores sindicalizados, y el transporte es público. En Estados Unidos, considerando la meca del sistema del capital, bueno, ahí la educación es municipal y obligatoria. Si usted vive, por ejemplo, pensemos acá en Coquimbo, en Sindempar, está obligado a ir a la escuela de Sindempar y no puede ir a otra que quede ubicado en Peñuela. El transporte también es público y la sindicalización es del orden del 80%. Entonces, por eso yo les quiero decir que nos fuimos en exageración del modelo, porque nosotros lo privatizamos todo y no dejamos en nada para que fuera una carga del Estado buscar satisfacer, y no esperar que sean los privados quienes satisfagan nuestras necesidades, básicamente, que son los derechos fundamentales, conforme a las reglas que se rigen en el mercado, que es la oferta y la demanda, porque nos segrega en cuanto a lo que podemos pasar. Eso merma entonces nuestras posibilidades y oportunidades. Y en ese orden es muy importante la educación. La educación ha sido cercenada sistemáticamente por los últimos gobiernos, y ya el cenit de esto es que se prohíba el lucro de la educación. Se iniciaron algunas reformas, pero no han sido suficientes. Hay gente que está pagando el CAE en un crédito en el banco, hay gente que lo tienen demandado, hay gente que tiene que ver retenida su devolución tributaria, porque el fisco de Chile por ley actúa como un ente pagador a un banco. ¿Se fijan? Entonces tiene una visión en que nosotros como personas y como un grupo orgánico no somos lo relevante en nuestra Constitución, y a mí me gustaría que pasáramos a ser lo relevante, lo público, y este proceso es súper positivo porque nos volvemos a ver las caras, aunque sea súper cliché decirlo, pero nos vemos la oportunidad de discutir entre todos nosotros la cosa pública, lo que se había perdido. Y es importante agregar que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, porque yo creo que de eso se trata. Estamos en desacuerdo, pero hay que ser tolerantes y no buscar la imposición. Y una manera entonces de lograr eso es con instituciones públicas que no sean sesgadas, que sean laicas, que sean solidarias, básicamente. No, hay tremendo mensaje también el de vamos a discutir, y está bien que discutamos y está bien que no estemos de acuerdo, pero la idea es aprovechar este proceso para discutir harto de la Constitución. Rodrigo. Sí, bueno, mi colega dijo gran parte del análisis previo. Yo me quiero volcar a la responsabilidad del ciudadano y la ciudadana que está viendo esto, y de sus familias y de sus amigos. Tenemos que ahora no tan solo hacernos cargo como generación del futuro de nuestro país, también tenemos que hacernos cargo de aquellas personas que son electas por el pueblo, ya sea por dejación, por omisión, por inacción o por opción. Muchas veces se vota porque el candidato A llegó con un Chocman y le hizo un regalo a la señora Juanita, qué sé yo, y muy pocas veces nos paramos frente a ellos o ellas y decimos, ¿cuál es el país que tú sueñas? Eso es lo que nos vamos a jugar ahora. Nos vamos a entrar a la discusión de cuál es el país que soñamos para el mañana. Y tenemos que saber que frente a nosotros hay alguien que quiere
representarnos dentro de, esperemos, una convención, que tiene una visión de país, tiene una visión donde me puede decir, yo creo que las libertades es más importante que los derechos, y yo creo que usted tiene el derecho a elegir el colegio donde se quieren que se eduquen sus hijos, y usted puede pagarlo donde usted quiera, etcétera, etcétera. A algunos le hará sentido, otros no. Otros me dirán, yo creo que hay que reducir la capacidad del privado en intervenir derechos sociales, y el Estado tiene que ser un garante efectivo respecto a estos derechos. Pero tenemos que hacer ese examen nosotros, ese examen de conciencia, desde que la persona que toca nuestra puerta, que llama a nuestros teléfonos, que nos envía mensajes llamándonos a votar por él o por ella, que diga cuál es el país que sueña. Hagámonos responsables, hagámonos cargo y sintámonos parte de la legitimación y legitimidad que necesita nuestro país para poder seguir creciendo. Con esas dos invitaciones de Fernanda y Rodrigo, de invitar a discutir y entender que no tenemos que estar de acuerdo en todo, y de preguntarnos cuál es el país que cada uno de nosotros sueña, y compartir también esas impresiones, empezamos ya a cerrar este programa, así que agradecerles a ambos, Fernanda Valencia y Rodrigo Rivero, ambos abogados, expertos en este tema de derecho constitucional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y esperamos también poder contar con ustedes en eventuales próximos programas en que tratemos de esta temática. Muchas, muchas gracias. Y Gracias a a ti, quienes, y a quienes nos acompañaron, por favor, déjenos sus comentarios, lo que les gustó, lo que les podríamos mejorar y otros temas en torno al plebiscito que les gustaría que tratáramos. Esta iniciativa sigue en construcción, así que toda su opinión y comentarios son bienvenidos y muy, muy valiosos. Y recuerden que tenemos dos voces en La Voz del Huelén por ahora. Está La Voz de la Ciencia, cuyo próximo programa es el lunes 19 de octubre, donde tendremos un especial de Ciencia y Constitución. Y La Voz de Hoy nos encontramos el próximo miércoles 14, donde seguiremos con la temporada Plebiscito 2020. Así que no olviden conectarse, escuchar nuestras voces, darnos like en Facebook y en Instagram, y nos encontramos pronto nuevamente en las cumbres del Huelén. Un abrazo, a seguir cuidándose y chaito, estén muy bien.